Bienvenidos una vez más a la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Mi nombre es Sanis y esta semana tenemos una charla, la verdad que muy interesante, una charla que me debía hace mucho tiempo. Es, creo que uno de los creadores de contenido. A ver, como que suelo separar a los creadores de contenido en distintos grupos. Hay gente que hace más cuestiones memes, cosas más ligeras. Hay algunos que hacen divulgación de ideas para campañas, datos técnicos, etcétera. Bueno, este creo que es uno de los narradores uno de los creadores de contenido que más apoya a la comunidad desde el lado de las ideas, ¿sí? Desde el lado narrativo. Cómo gestionar una buena historia, cómo llevar a cabo una buena partida desde el lado narrativo sin caer tanto en los clichés o utilizando los clichés de una forma inteligente. Y digo que me debía la charla porque la verdad es que al invitado lo conozco desde hace un tiempo, prácticamente desde que arrancó. Y si bien nos hemos cruzado alguna vez, nunca hemos tenido el gusto de conversar uno a uno. Así que, sin muchos más preámbulos, vamos a darle la bienvenida a Camilo. Acá está. Y claramente iba a pasar algo. Porque bueno, habrán escuchado, tuvimos unos pequeños problemas de logística y no pudimos hacer las cosas antes. A ver, déjame que te cambio de nombre. Porque tenés el nombre del invitado anterior. Acá estamos. Dale, dale, sin problema. Camilo, el máster. Acá estamos. ¿Cómo estás, Camilo? Muy bien, que muchas gracias, Anis, por la invitación. Y sí, nos debíamos una charlita tú y yo hace rato. Es verdad. Bueno, pues hace cuánto que. Perdón. Voy a estar un poco preguntando al chat, porque como no pude hacer esto antes, me queda la duda de si se escucha bien, si estamos todo ok. A ver, a ver. Hablame un poquito, por favor. Dale, dale. Mientras tanto, Creo que anda contándome. ¿Cuándo empezaste a jugar rol? yo comencé en el 98. Comencé hace ya 24 años más o menos. ¿En el 98? Sí, 98, o sea, yo iba a primaria. Pero, ¿cuántos años tenés vos? 37. Ah, está bien. Ah, bueno, está bien. Pero claro, cuando recién empezaste la secundaria, más o menos. Sí, estaba como a mediados, ya para terminar, yo creo. Que igual yo me gradué joven de secundaria. Pero sí, un amigo llegó como con esta onda de los juegos y comenzamos con una hoja de papel y con unos dados de 6. Ya después conocimos Calabozos y Dragones y ahí, de ahí en adelante ya fue una ida, solo ida. Claro, claro. Y bueno, ¿y cómo fue ese inicio? O sea, ¿una hoja de papel, dados de 6, pero algún sistema o lo que se le ocurrió a tu amigo en ese momento? Creo que mi amigo conocía primera edición, Dungeons and Dragons primera edición, pero pues no teníamos ningún libro, no había forma de conseguirlo. Claro. Así que él, como de memoria, dijo, podemos jugar así. Y creo que teníamos unos dados de 6. No recuerdo si había un dado de 20 que él tenía. Y era como, tú eres un elfo y tú eres un enano y tienen que defender una fortaleza y esa es la historia. Eh, y era una hojita de papel con el mapa. De hecho, nosotros recordamos mucho esa sesión porque era así, era como, tienes una fortaleza y estás en la mitad de la nada y viene un ejército de orcos que van a atacarlos y ustedes tienen que defenderse hasta que lleguen los refuerzos. Simple. Simple, Y cortito y al entre, pie. sí, y entre eso con quien es uno de mis mejores amigos, de hecho ellos son dos de mis mejores amigos todavía, éramos los dos en la mesa, entonces era como, buscamos en la biblioteca, ok, ¿qué hay en la biblioteca? Hay un libro de cómo hacer catapultas, bueno, ¿cuánto nos demoramos aprendiendo a hacer una catapulta? Y se volvía muy interesante porque, claro, tendríamos 10 años, 11 años cuando comenzamos, así que era toda esta imaginación exacerbada y el narrador, pues también de la misma edad, como, sí, claro, y pueden hacer esto y pueden hacer esto otro. Entonces yo creo que ese momento fue muy mágico para entender que con la imaginación puedes hacerlo todo y podíamos hacernos toda la película y pasar toda una hora de descanso
inventándonos la historia, haciendo y haciendo y haciendo. Y en ese momento, que creo que es una de las cosas que más me permearon a mí, no habían reglas tan establecidas. Era como, hay reglas narrativas, pero no es como que tienes que atacar de esta forma o tienes que lanzar esto, no. Tienes que ser consecuente con tu personaje y trata de hacerlo de esta manera. Así que fue un momento bastante particular y nos quedó para siempre. ¿Seguís entonces roleando como en aquella época, con ese entusiasmo, con esa imaginación? ¿Qué cambió con el tiempo? Con el tiempo creo que me cambió un poco más el gusto por la narrativa. Eh, Algo que me ha pasado a mí con el transcurso es que en algún momento dejé de verlo simplemente como un juego. Me refiero a que son unas reglas que hay que cumplir para lograr un objetivo, a verlo más como algo que yo llamo un entretejido narrativo. Me gusta mucho ese término. Una narrativa en la que tú construyes cosas distintas y se vuelve casi como llamémoslo literatura viva, en la que tú estás construyendo historias en la marcha, bajo unos parámetros claramente y unas reglas que definen el mundo, pero cambia esa visión para mí durante el tiempo, cambia la cuestión de que ya no simplemente tienes que obedecer un arquetipo, sino que este arquetipo tiene que tener una personalidad, tiene que tener un trasfondo, tiene que tener una razón de ser en este mundo. Así la razón de ser sea, vas a pifiar toda la vida, pero esa es la razón de ser de tu personaje. Y el pifiar te vuelve único contra el que nunca pifia. Entonces, eso sí que ha cambiado el entendimiento respecto a la narrativa. Y el impacto que puede tener un personaje con sus decisiones en la narrativa conjunta es algo que me maravilla todas las veces. Claro, ¿no? Un poco el cambio de ese personaje superpoderoso que todo lo logra a un, bueno, mi personaje es permeable a fallos, a errores, a equivocarse tanto en las decisiones que toma como en las acciones. Que también un poco cambia, o sea, marca la diferencia entre personajes quizás más tridimensionales de personajes planos, ¿no? Si es todopoderoso, todo lo puede, bueno, entonces. ¿Y, ¿y cómo te llevó eso a crear contenido? ¿No? ¿Cómo, desde dónde venís hacia la creación de contenido? ¿Cómo llegaste? Pues yo soy publicista, yo trabajo en la parte digital hace como 12, no, como 13 años, 13, 14 años más o menos. Para marcas y demás, yo trabajo en la parte de estrategia, pero llegó el tema de pandemia cuando comencé ya a trabajar completamente con lo que es rol en casa. Y ahí me di cuenta que había un pequeño gap, un pequeño espacio donde podía crear contenido. Mm. Y ese espacio se llamaba la narrativa. Y hay increíbles narradores, hay increíbles personas que hacen contenido. No sé, mira, este es tu build perfecto para Dungeons and Dragons quinta edición. ¿Quieres jugar Pathfinder? Estas son las reglas que tienes que tener en cuenta. La diferencia entre Vampiro 20 aniversario y Vampiro quinta, lo que sea. Pero yo decía, todo esto está muy bien, pero me queda haciendo falta la narrativa. Mm. ¿Cómo puedes llevar un personaje, cómo puedes utilizar las falencias de esa personalidad para ser un personaje único? ¿Cómo crearte un personaje realmente falible? ¿Cómo utilizar cada fallo de tu personaje a favor de la narrativa conjunta? Así que pues hacer este tipo de contenidos que la verdad pues yo los hago lo más artesanal posible, lo más simple posible, pero es eso. Y en algún momento hablando con alguien me dijo, con una amiga de Argentina, Vicky, me dijo, tú podrías improvisarte alguna historia para la gente, improvisarte semillas narrativas y empezamos a hacer el ejercicio de las llamadas narrativas, que básicamente yo pongo la cámara, improviso 3 minutos una historia y eso se vuelve un gancho para algún narrador que le sirva. De hecho, creo que esas llamadas narrativas o semillas narrativas, como se les dice en algunos foros, son muy útiles como para cuando estás en blanco y no sabes qué narrar. Agarrás esa puntita de la historia y después, según tus propias experiencias o tus propios gustos, puede salir cualquier cosa. Una cosa que se volvió bonito con eso es el asunto de que la gente quería completar la historia. Entonces yo al comienzo lo hacía de verdad con toda la intención de, te voy a dar una idea.
Sí, es simplemente estás en tu casa, miras por la ventana y de repente ves que va pasando corriendo un demonio que está persiguiendo a una persona. ¿Qué harías tú? Ya, esa es la semilla. Invéntate una historia a partir de eso. Pero la gente y la respuesta, que fue lo que más me gustó, es que empezaron a preguntarme o a contestarme, yo haría tal cosa, ¿qué sigue en la historia? ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Y esas semillas me ayudaron mucho a entender que la gente necesita este tipo de contenido para entender cómo son los juegos de rol. Como esa respuesta que me acabas de dar, ya estamos jugando rol tú y yo. Yo te estoy narrando una situación y tú estás tomando decisiones. Listo. Si quieres le metemos unos dados y una hoja de personaje, pero ya, acá tenemos la base de una historia de rol. Entonces, por lo que infiero en lo que decís, no sos de esos máster que necesitan, no, que tenés que leerte todos los manuales, comprar todos los dados, tener unas hojas de personaje perfectamente redactadas, porque si no, no se puede jugar. No, y eso es algo que me ha dado llamémoslos enemigos, por decir así, en su momento, con los masters tradicionales. Porque yo, en esa parte diría que soy un poco anárquico. Yo digo a la gente, no, y de hecho Rol en Casa tiene esta cuestión, no todo el mundo tiene el momento, la capacidad económica para comprarte los dados, ni para tener todos los libros, pero si tienen la gana. Yo les digo, comiencen. Ya, la cuestión es que esto es como un vicio, entonces tú te enganchas y eventualmente vas a comprar libros y eventualmente vas a comprar los dados. Pero ponerte ese bloqueo desde el comienzo me parece ridículo, como de tienes que leerte esto. Mira, engánchate, que te guste. Y ya cuando encuentres el que te gusta, quieres comprarte el libro, hazlo, claramente. Es lo importante, ahorra. Cuando yo comencé lo que te decía, jugamos con hojas de papel, yo me acuerdo mucho, yo tuve como una infancia un poco austera, así que tuve que ahorrar como un mes para comprarme mi primer juego de dados y ahorrar y hacer unas cosas y hacer favores por ahí, cobrar de un lado y de otro para poder ahorrar. Y recuerdo que veía solamente un sitio donde se conseguían esos dados acá y fuimos con mis amigos y cada uno se compró su primer juego de dados y era como la maravilla, estos son nuestros dados. Todavía tengo mi primer juego de dados. Y, y se vuelve eso, pero yo digo, si no te apasionas por esto, pues nada, también está la otra persona que tiene todos los libros, sabe todas las reglas y te narra una historia con la que te dan ganas de irte a dormir. Claro. Como, Esa historia que decís, ya estoy hecho, ya está, listo, gracias. Muy bello todo. He cubierto la cuota. Eh, sí, me hace acordar a que también en el inicio, cuando yo recién arrancaba a jugar rol, nosotros agarramos unas hojas de personaje que teníamos, las borramos, le sacábamos fotocopias y después esas fotocopias las estirábamos hasta que no dieran más, hasta que el lápiz ya no se borrara, hasta que hubiera tantas marcas de lápiz en la hoja que no se entendiera lo que escribimos arriba. ¿Cómo se dice? Y tratábamos o sea, no teníamos plata como para gastar en manuales, en dados, qué sé yo. Eso lo fuimos consiguiendo de a poquito, muy con el paso de los años. Quizás sí, es una de las más grandes diferencias de cómo se juega o cómo se consume el hobby en Latinoamérica que en España o en Estados Unidos, por ejemplo. Que al tener unas economías un poco más favorables, por decirlo de alguna manera, pueden darse el lujo de gastar $30 en un manual, $40 en un manual, más 15 de la pantalla, más... Bueno, gato. Perdón, tengo el gato encima, muy encima hoy. Este, y que se les permite, o sea, se pueden permitir tener esos gastos y quizás, no sé, a vos qué te ha pasado, pero por lo menos a mí, hasta muy de grande, no se me hubiera ocurrido nunca gastar $30 en un manual de juego más todos los agregados que tiene eso después, ¿no? Los tableros, las miniaturas, etcétera, etcétera. sí, tal cual. Además que es una inversión, sobre todo cuando uno no tiene tanto dinero, es como cuando te quieres comprar un videojuego del PlayStation, es como, ¿cuál compro? Porque voy a poder comprar uno y no sé cuándo voy a poder tener otro. Entonces como si vale la pena la inversión,
Pero por eso mismo vengo yo como con esta cuestión de lo importante es que te apasione. Ya cuando te apasiona es otra cosa. Ya empiezas tú como a buscarle la forma de poderlos tener. Y sí, efectivamente, ya de adulto fue que empecé a tener mis manuales. Inicialmente, afortunadamente, uno de mis amigos, el que les narró, que me narró por primera vez, él sí tenía un poco más de dinero, entonces pudo comprarse sus manuales inicialmente, así que con esto empezamos nosotros a jugar, y era una ventaja, entonces él tenía sus cantidad de manuales, y eso era increíble. Pero mira que sí me pasó en algún momento que en la librería donde íbamos había un chico que era el típico, y ahí lamento el cliché, pero es que era el cliché del tipo que vivía en el sótano, porque vivía con sus padres, era mucho mayor que nosotros, y tenía una de estas maletas de viaje con todos los libros de Dungeons and Dragons de tercera y 3.5, y andaba con esa maleta para todo lado. Y era de estas personas que se sabían todas las reglas y quería exclusivamente que fuera todo exactamente así. Y el tipo me vio narrar y quiso jugar en mi partida. Y empezó a jugar conmigo y se empezó a dar cuenta que había una forma en que las reglas no importaban. Claro. O sea, era como, ah, pero es que en el manual tal dice tal cosa. Yo, sí, pero acá funciona distinto. ¿Y por qué funciona distinto? Porque las reglas de este mundo cambian. Ok. Y eso como que le daba un cambio a esta persona. Pero claro, por más que él tenía todos los libros, era el que menos podía rolear en el grupo. Porque estaba tan metido en hacer sus builds y en tener acá todas las estadísticas y todo. Y con esto, entonces, siendo nivel 5, tengo más 27 del ataque. Ok, lo que pasa es que esta criatura no la puedes atacar. Solo la puedes atacar hablando. Ah, ok, ¿cómo así? Sí, tienes que decirle algo que sea valioso para ella. Eso no está en ningún manual. Ahí No, no puedes claro. lanzar nada. Tienes que hacer algo. Entonces se volvía divertida esa situación con la persona. Es el clásico gatekeeper de no puedes jugar si no tienes todos los libros. Y a veces le intentaba hacer bullying al resto del grupo. Yo, mira, que todos ustedes son iguales. Él tiene no sé cuántos dólares en esa maleta de libros. O sea, sin mentir, te dan como yo creo que $1,500 en todo. Es que tenía todo: suplemento, dados, miniaturas, todo. Y yo tenía el manual del jugador en fotocopias. Entonces era como, pero sí, y pasa eso. Y me pasó justamente comenzando pandemia con una persona que tenía Roll20 Premium, un montón de mapas, toda la cosa. Y esta persona quería cobrar en la comunidad y yo le decía, yo no tengo problema con que cobres, pero la comunidad es gratis. Claro. Y él me decía, no, es que sí, y yo quiero esto y esto. Y un día me puse a escuchar la historia que le estaba narrando y de verdad yo decía, deberías meterle todo ese tiempo a una historia muy interesante y después nutrela con mapas. Porque de hecho me puse a escucharla porque varias personas me escribieron, oye, es que me estoy aburriendo, pero no sé si es que yo soy muy novato y de pronto no entiendo mi personaje, no entiendo qué está pasando. Y me metí a escucha y dije, claro, pues esta persona no los está enganchando, él está narrándose a sí mismo. Está haciendo Sí. un pequeño videojuego donde está destapando las luces y acá la luz pasa esto y esto. Y el grupo está ahí como, señor Master, ¿puedo mover mi token? No puedes, no puedes. Señor Ah, Master, ¿puedo hacer tal cosa? No puedes, no puedes. Era como sopesar tecnología, cantidad de libros sobre narrativa. Para mí es mucho más importante la narrativa siempre. sí, bueno, es una de las grandes batallas, ¿no? Mm, Hay algunos máster que no logran diferenciar lo que es escribir un libro de narrar una partida de rol. Entonces cuentan, como vos decís, ¿no? Contaba su propia historia, hacía lo suyo, pero eso claramente nunca. No va a llevar a un buen puerto porque. Nada, si querés que te lean, publica un libro y. Nada, y que la gente decida si quiere leer o no. O decirles, voy a narrar una historia yo solo, voy a contar la historia que me inventé y listo. También es un poco más sincero de alguna forma. sí. Alguna vez hice una charla, pues dentro de todos estos contenidos que hago, empecé a hacerle charlas con el máster, que era como temas que me consultaban a mí, los volví a una charla. Y hacía un videito de 1 hora, y una vez hice uno sobre railroading, sobre encarrilamiento, y el sandbox. Y claro, se dieron muchos detractores, pues lo bonito es que no fueron ahí como durante la transmisión, sino me escribían después como, oye, yo no estuve de acuerdo cuando vi tu video, tal cosa.
Y ya les explicaba yo justamente eso, pues es que el problema es cuando te encarrilan y te empujan, como este es el calabozo, hay 3 puertas, pero solo una está abierta. Bueno, yo quiero intentar abrir las otras 2. No, son puertas de cartón como en un videojuego y no se van a abrir nunca. Mm, Ahí tú te sientes como que las alternativas no existen. claro. Como jugador, uno dice, pero es que yo quiero, de pronto, o sea, si está cerrada, acá debe haber algo interesante. Si no le das las herramientas narrativas al personaje para que se salga justamente del script, empieza a volverse la historia tuya contada con unos personajes que te están ayudando de vez en cuando. Claro. Y entonces me pasó con una persona que me narró una experiencia súper rara porque era una persona, yo creo que nunca va a tener alguien tan encarrilador como este narrador. Y estábamos jugando Tales from the Loop. Yo tenía un niño, que era el niño Coodle y toda la cosa, y había pasado algo y yo estaba intentando investigar. Y era como, nadie te hace caso. Quiero hablar con la policía. No, te miran y nada, no, no pasa nada. Bueno, quiero hablar con la persona que me ayuda. No, no está. Quiero llamar a mi mamá. No, te contesta. Te das cuenta que la biblioteca es lo único que está abierto. Y yo, ok, vamos a la biblioteca. Y así, entonces como que me cerraba todas las puertas posibles. Sí. Llegamos a la biblioteca. Hay muchas cosas. Quiero buscar libros. No, los libros están muy arriba y tú eres bajito. Quiero intentar. No, está el guardia de seguridad y no te deja pasar. Pero está la dependiente de la biblioteca que sí está ya leyendo un libro justamente sobre desapariciones y pájaros. Será como estos videojuegos que te ilumina la persona con la que tienes que hablar y el resto no funciona. Claro, claro, claro. Todo el Eh, tiempo, entonces toda la sesión yo era como, bueno, dime hacia dónde voy. Básicamente le preguntaba a la narradora porque no tengo, o sea, no, mi posibilidad de decisión es nula. Y entonces yo luego les estuve narrando una historia y les dije, acá dentro de la historia hay una parte de encarrilamiento porque hay una parte metanarrativa que la van a entender al final. hmm. Jugamos la primera sesión y ella era como, ay, a mí no me gusta el encarrilamiento por esto, 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 y yo, no, ni siquiera hemos llegado a esa parte. O sea, no, no te encarrilado de ella, ay, es que esta parte hiciste esto, esto, y yo. Y el resto del grupo era, no, eso fue tu decisión y te fue mal porque o sea, te metiste al pantano y te atacaron. Ay, pero es que yo quería atravesar el pantano. Pues hay criaturas en el pantano, están en un pantano, en un sitio peligroso, pues, ¿qué puedo hacer yo? De hecho, yo lancé a ver si te veían. Y entonces, claro, me di cuenta que, por ejemplo, ya no diferenciaba. Claro. Por ella, ahí el encarrilamiento es que ya no pudo hacer lo que quería hacer sin sufrir consecuencias y no entendía que encarrilar es realmente que tú ni siquiera le dejas hacer a la persona sufriendo consecuencias. Entonces, ella pudo atravesarlo, lo que pasa es que la atacaron y decidió salirse. Entonces ya como que empezó a entender la cosa, pero era muy divertido el darse cuenta que hay personas que tienen ciertas nociones que cuando narran no las ven, pero cuando juegan sí. Ah, Y contrariarlos es muy bonito. sí. Contrariarlos porque te das cuenta como, sí, O esos máster que se quejan. Esos máster. Creo que. Perdón. Quizás está. Puede llegar a estar a favor de mi teoría. Pero creo que los máster suelen ser o muy buenos jugadores o muy malos jugadores. No hay un intermedio, no hay un jugador. Bueno. Porque es. O es un máster que como jugador te ayuda a progresar en la historia, o es un máster que como jugador te tira la historia abajo constantemente, busca boicotearte o busca romper porque ve el hilo y lo quiere cortar. No sé si te ha pasado, pero por lo menos a mí me ha pasado eso, ¿no? Con otros máster con los que jugué, era como, ah, bueno, este me está apoyando, este ve el hilo y dice, voy a ir por ese camino como mi personaje, ¿no? O sea, hmm, para avanzar en la historia y ver qué es lo que pasa, porque yo sé que, o sea, no me están alumbrando esto directamente, pero me están poniendo la luz cerquita, entonces voy a ir. Y hay otros que dicen, voy a hacer todo lo posible para nunca ir a ese lugar donde está la historia y yo sé que está la historia ahí. sí, sí, concuerdo. Es difícil encontrar un máster como gris, por llamarlo así. Eh, Pasa mucho. Yo generalmente soy y se lo hago saber siempre a mis narradores. Les digo, apóyense en mí. Principalmente les digo porque a veces, sobre todo cuando son novatos, les hace falta tener como el insider ahí oye, ayúdame Sí. cuando la historia esté un poco como que se esté poniendo sonso o esto esté pasando. Y he tenido la oportunidad de jugar con narradores novatos que me han dicho de entrada como, oye, perdón, pero voy a usar tu personaje para tal cosa. Yo, úsalo libremente porque yo entiendo que uno a veces no tiene esa herramienta al comienzo y uno se puede sentir desesperado.
Pero también he visto los otros y he jugado en mesas con otros narradores donde los veo exactamente lo que tú dices. Como, ya sé para dónde va la historia, así voy a hacer el lobo solitario a ver qué hace este narrador. Y es como intentando medir un poco qué tan bueno eres. Y uno dice, pero ¿por qué no más bien te diviertes con tu personaje, das cosas y ya? O sea, a eso viniste. No viniste a Claro. retar a alguien, no viniste acá a un concurso de vamos a ver cuál es el mejor. Sino, ¿Quién es diviértete. el mejor llevando historias, no? Sí, Este, y además, muchas veces por ahí los máster novatos necesitan a alguien, necesitan a un jugador que le dé sentido a la historia, ¿no? Como que asiente que la historia que está pasando tiene un sentido o que tiene peso. Entonces por ahí tener un jugador que termine ¿cómo se dice? De escuchar al máster y le dé palabras a lo que está proponiendo el máster, también es importante. Vamos a rescatar a la princesa. ¿Pero por qué la vamos a rescatar si no es nuestro asunto? No, porque no sabes lo que pasa si no rescatamos a la princesa. El reino se cae y entramos en guerra con los reinos vecinos. Ah, claro. Ese jugador que tal dice, cual. vayamos a rescatar a la princesa, porque si no se nos viene una peor, como que le termina de dar el sentido a la historia que por ahí el máster no se da cuenta, el máster que está dirigiendo esa partida, pero otros jugadores un poco más experimentados pueden hacer eso como para apoyar el desarrollo de la historia. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. A mí me encanta hacer ese tipo de jugadores, aunque claro, como que al momento, y mira que es una cosa bonita, al momento de empezar a hacer contenido, me he vuelto como más, ¿cómo decirlo? Como más concienzudo con lo que yo hago cuando narro y cuando juego. Como que tengo que ser consecuente, ¿sabes? Que no te puedo dar a ti una charla sobre encarrilamiento y de repente todas mis partidas son encarriladas como, a ver amigo, sé consecuente con todo lo que haces. Y cuando juego trato de hacerlo así, entonces yo a veces me pongo mucho en el papel del narrador y digo, claro, voy a aportarte desde todo lo que pueda, o sea, voy a pifiar, voy a equivocarme, voy a reírme de cada equivocación que haga. Nos estás proponiendo acá que hagamos esto, yo me voy a mandar de cabeza porque además quiero explorar mi personaje. Y explorarlo también está dentro de unas consecuencias narrativas que tú estás proponiendo. No es de lo que yo quiera y como voy a salirme. Hace poco le daba el consejo a una amiga que es bien novata y le decía, arriesgate. O sea, yo sé que uno a veces tiene el miedo de, no quiero fallar, no Claro. quiero pifiar, no quiero hacer esto, no quiero que el personaje se muera en este momento, pero pues bueno, si el narrador te lo está proponiendo ahorita y es muy, muy temprano en la sesión, tal vez no te vayas a morir, tal vez te está dando una oportunidad de que explores algo que si no te arriesgaras, nadie más conocería. Y eso cambia muchas cosas. Entonces yo como jugador trato de hacerlo, pero sí, claro, he tenido esos narradores así con esta cara de casi como con la letrerita de juez, a ver cómo se te van a sacar la paletica Sí, de sí, sí. tienes 5 en narración, tienes 5 en improvisación por esto. Y sí. La verdad a mí que ese tipo de narradores, yo trato de abstraerme un poco de mi propia experiencia cuando estoy escuchando a otros narradores, porque entiendo que cada uno llega al lugar donde está desde un camino distinto y y que tiene un camino para desarrollarse. Entonces, al principio sí era un poco más de, esta historia es un embole. Y después decía, no, bueno, pará, vamos a tratar de que esta historia que por ahí a mí no me interesa tanto, que primero por ahí le puede gustar a todos los demás, y solamente a mí no me gusta por mis características personales, vamos a tratar de que sea interesante para todos. Desde apoyar la historia, ¿no? Nunca de tirar la historia para atrás. Porque si no, pasa a ser de la historia del máster a ser mi historia contra el máster y ya ahí tampoco tiene sentido. Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo con eso. Estaba pensando porque yo últimamente he podido jugar un par de partidas que hace rato no podía hacerlo además porque si estaba yo como narre y narre y narre y yo estaba desesperado por jugar. Y, y en una de estas yo les decía, a mí me gusta mucho sentir como, haz de cuenta, me pongo un mantico que es el mantico del máster. Hmm, Y mientras yo lo tenga y estoy narrando, ese es, pero cuando yo juego yo lo dejo lejos. No tengo claro. nada más. O sea, yo sigo siendo un jugador normal y vengo acá a sorprenderme. A veces, a mí me gusta mucho pelear con el metarrol. No es que lo odie, pero me gusta pelear con mi metarrol, personalmente. Entonces, por ejemplo, en la partida que estoy jugando con mi narrador de
de siempre, con el que comencé. Nosotros nos conocemos de hace mucho, yo leí también las novelas de Dragonlance, una historia de Dragonlance en tercera edición, 3.5. Yo jugué alguna parte alguna vez con él, o sea, imagínate, pues tenemos nosotros como una amistad de 22 años, pues es fácil incluso a veces hasta saber cómo piensa él para ciertas situaciones. Pues cuando yo juego, todo el mundo sabe que yo no sé absolutamente nada, o sea, mi personaje además es bien ignorante, es como un niño, tiene TDA, entonces se distrae fácilmente, le dan información valiosa y al rato ya no se acuerda. Se acuerda cuando sé que nadie más se acuerda, entonces de repente él es como, ay, alguien me dijo tal cosa, y lo meto dentro del rol. Claro, Porque Camilo tiene la atención y él sabe el hilo y necesita toda esta información, pero el personaje, que se llama creo que Zacarías, pues resulta que él tiene TDA y le dijiste algo y a los 2 minutos se le fue todo. Entonces me ha pasado, de hecho me acuerdo de una sesión, y de hecho que creo que casi todas las personas de la mesa son narradores. Y estaban como yendo a círculos y círculos, y yo así como pensando cómo hago que esto sea narrativamente creíble. Pero era el reto mío, porque sé que el narrador no lo hubiera visto mal. Y yo así, y de repente, pum, se me iluminó. Yo le dije, mira, acá tengo tal cosa, y en esta cosa, me acuerdo que como unas plumas. Y me quedé así con la pluma pensando, y digo, hipogrifos. Y todos se acordaron que existían los hipogrifos en tal lugar, y eso salvó como una parte de la historia. Y luego el narrador me dio como experiencia y me dijo, oye, gracias porque estaban ustedes dando vueltas y vueltas. Y lo chistoso fue que yo ya duré 10 minutos con ganas de decirles, esto es, pero es meta-rol. Y quería volverlo, pero era reto mío. Era única y llanamente tontería mía, pero quería volverlo del personaje. Quería que el personaje realmente se acordara y era... No hay forma. Lo volvió un personaje olvidadizo. ¿Qué puedo hacer? Entonces, pero se volvió bonito en la historia y todo el mundo como que se acordó y, claro, y no me querían poner atención al comienzo, entonces se volvió un momento ameno para el grupo. me acuerdo de una jugadora que tuve muy buena jugadora, sinceramente, que tenía un personaje que era bastante como apresurado con las cosas, ¿no? Bastante pragmático y apresurado. Entonces, en un momento le dan un montón de información, le dan un bloque de información súper importante para que nos transmita a nosotros, y la jugadora viene hasta donde está el resto del grupo y nos da 2 líneas de información totalmente inconexas que rompen por completo la partida y que fue espectacular porque todos sabíamos lo que estaba pasando, todos habíamos escuchado qué era lo que había pasado, pero claro, la información que nos transmitieron era otra, entonces teníamos que actuar en consecuencia de esa información y no de todo lo demás que sabíamos. Una situación preciosa para jugar. Voy Eso a, es buenísimo. voy a proponer algo respecto al railroading, a ver qué es lo que pensás vos respecto a esto. Porque es verdad que el railroading o sea, como esencia, así mismo como el metagame, esencialmente están mal, ¿no? Pero se puede usar como una herramienta para que las cosas salgan bien. Seguime en esta que por ahí es medio falopa lo que estoy diciendo, pero lleva hacia un punto. Por ejemplo, no sé, el metagame en sí es malo, pero si lo utilizas para que la party se mantenga junta, es una herramienta buena, es una herramienta positiva. Y el railroading, lo mismo. Vos antes decías, hay 3 puertas, una sola está abierta. ¿Qué pasa en las demás? No existen las otras puertas, no se puede interactuar, no se sabe lo que es. Pero ¿qué pasa con esto? Detrás de la puerta, vos solamente como máster creaste una sola respuesta posible, una única habitación posible. Entonces decís, bueno, abran la que abran, va a estar la misma habitación. Hay 3 casas en el pueblo. ¿Qué hay en las 3 casas? Una abuelita con su nieta que son tejedoras y venden sus tejidos. Y en la casa de allá enfrente, ¿qué hay? Hay una señora muy mayor con su nieta que venden tejidos. Si van a una, ya está, no podés hacer que en la otra casa tenga las mismas características. Pero si no abren ninguna, hasta que no entran a ninguna casa o hasta que no entran a ninguna puerta, es la puerta que necesitas vos.
Y después, si abren el resto de las puertas, ya ahí te explayas. Y eso puede servirte como un recurso para no escribir de más o como para mantener la historia en un lugar que vos conoces y después, si te fuerzan los jugadores, a improvisar lo que salga con el resto. Sí, es que todo parte de un principio, digo yo, y es lo que acabas de decir como herramienta, y como herramienta debe tener un propósito, un objetivo. Hmm. Ahí es donde no se vuelve negativo. Hmm. Por ejemplo, el railroading, voy a encarrilarlos en un momento porque primero son un grupo muy caótico y de pronto están olvidando que sus mismos personajes, como los crearon, tienen en su cabeza lo que quieren hacer y de pronto se les olvidó que tienen 24 horas para solucionar este acertijo. Entonces voy a empujarlos un poquito, pero el objetivo realmente es como sacudirlos. Recuerden las consecuencias de lo que pasa. Ahí yo digo, no está mal. Lo que está mal es cuando obedece a los objetivos egoístas de un máster, ¿sí? Por ejemplo, yo te quiero llevar siempre a este lugar porque la historia va a ser del punto A al punto B y el grupo está creando el punto A.1, A.2, A.3 y yo no quiero que eso exista, entonces los voy a llevar del A al B y el resto del mundo se desdibuja. Ahí es donde vienen también, y por eso es tan importante tener muchas herramientas narrativas, porque esto que acabas de decir, ¿para qué le vas a poner 3 caminos si solamente hay una salida? Hmm. Y ahí yo en algún momento estaba hablando y creo que algún día tendré que hacer la charla de nuevo sobre esto, sobre el aburrimiento. Hmm. Mira, tú tienes un dungeon con 18 alternativas posibles, pero resulta que es un dungeon abandonado, o sea, no quiere decir que en cada una de las 18 alternativas haya algo interesante. Posiblemente en una sola haya algo interesante. Claro. Y además, como narrador, puede que tú sepas cuál es. No tienes que poner el mapa. Entonces, yo lo he hecho y hago que exploren 5, describiéndoles el mismo cuarto una y otra vez. Es el cuarto, 4 paredes, unos barrotes, un agua, una gotera que está cayendo. Quiero buscar puertas, claro, lánzalo, no hay ninguna puerta. Alguien saca un 20, te das cuenta que hay un ladrillo salido que conecta con la habitación del lado que es exactamente igual. Ok. A la quinta dicen, maldita sea, tenemos que salir de acá porque estamos en un laberinto. No, resulta que es un calabozo completamente perdido y yo lo que quiero es que ellos sientan que están perdiendo el tiempo. Claro. Ok, deberíamos haber tomado por el lado donde vimos a ese guardia. Ah, bueno, vamos por el lado donde dice guardia. Pero tiene un significado y tiene una razón de ser. ¿Sí? No los puse a perder el tiempo porque sí, no los puse a perder el tiempo porque es que estaba yo creando esto, ¿no? O porque necesitaba que fueran allá, no. Tienen libertad de hacerlo, pero recuerda que también no tienes la libertad de tomar el camino equivocado. ¿Sí? También tienes la libertad de salir a las 11 de la noche a buscar una hamburguesa y encontrarte con el camino, con la tienda cerrada, sabiendo que 1000 veces te han dicho que después de las 10 de la noche está cerrado. Claro. No puedes hacer. Así los personajes también la pueden fallar de esa manera. Y con otro que decías por ejemplo, los personajes que están allí puestos, pues también sirve mucho la cuestión del aburrimiento y sirve mucho también la del espacio en blanco, porque los personajes no siempre van a ser completamente certeros a llegar al punto que es, a menos que haya algo. Hmm. Y viene algo ligado con algo que me gusta a mí mucho, es decir, y que yo lo aplico en mis cosas, pero como digo, no es una regla universal, sino para mis propias narraciones, es que cada lanzamiento debe tener una posibilidad narrativa. Cada lanzamiento que yo les pongo a los jugadores. Y esto me ha quitado a mí por lo menos el 50% de los lanzamientos de cada partida. Sí. Porque hay unos memes por ahí que son divertidos cuando los ves, pero cuando yo los veo con el lado ñoño de mi cerebro, digo, no son tan chistosos. Y es voy a hacerme un huevo frito y saqué uno en el dado y entonces lo lanzo el huevo contra la pared. Eso no existe en el No. Dungeons, eso no existe en los juegos de rol. Estoy totalmente de acuerdo y como que cada vez que veo un meme de esos, automáticamente lo saco. Ya Sí, estoy totalmente en contra de ese meme. Porque, claro, no es que te volvés estúpido de repente. No es que te olvidaste exacto. cómo hacer un huevo. En todo caso, por lo menos desde mi lado, yo interpreto el uno como pasó algo que me hizo fallar. No sé, Tal cual. por ejemplo, quise prender la hornalla, no tenía gas. Bueno, eso puede ser un uno. Le pegué a la sartén con el huevo para romperlo y sin querer usé fuerza de más y se me cayó el huevo, que es algo que te puede pasar. Claro, pero incluso mira una cosa, ¿por qué tienes que lanzar para hacer un huevo si lo has hecho no sé cuántas veces en tu vida? Es algo Cla- que no requiere tu habilidad y es algo que yo les digo a los jugadores. ¿Para qué subes de nivel
si de repente vas a fallar en lo mismo que has fallado, en lo mismo que fallaste en nivel uno. ¿Para qué vas a volver a tener que lanzar sobre esto? Sí, sí, sí. Sí, es como, ¿cuántas veces tú al día te equivocas atándote las agujetas o levantándote de la cama? ¿Cuántas veces te has caído de la cama levantándote en los últimos 5 años? Claro. ¿Sí? Pasa cuando hay algo que es lo que acabas de decir que es lo que me gusta y es una extra narrativa. Te quedaste en la casa de un amigo porque te alicoraste y te quedaste en el camarote y no recordabas el escenario, te levantaste y te caes del segundo nivel del camarote y te pegas. Claro, porque las circunstancias narrativas te acaban de cambiar. Entonces yo No, siempre les digo a los jugadores, no les voy a hacer, además que lanzar es darle pie a una pifia de algo que ya saben hacer. Entonces, yo tengo mis cosas con eso. Y esos temas me parecen divertidos, pero no me parecen nada certeros. yo, o sea, estoy muy a favor de lo que decís, pero hago también un pequeño inciso acá. Hay una tirada que me gusta agregar a mí que es por si falla, que es algo que vos ya sabés hacer, en lo que te va a ir bien, pero como hay una mínima ventana de que te salga mal, entonces tiramos igual. Es mínima la ventana, pero puede llegar a fallar. Por ejemplo, no sé, estás caminando un día de lluvia por la calle, no es que te vas a caer, pero por las dudas hay una mínima ventana que si vos corres, por ejemplo, o estás apurado para llegar al otro lado, te puede llegar a resbalar y caer. ¿Te vas a resbalar siempre? No. ¿Te vas a caer siempre? Posiblemente no. Pero hay una mínima ventana. Y esa, Claro, a mí, o sea, generalmente trato de no tirar dados para cosas comunes, pero si existe esa mínima ventana, me gusta agregarle la tensión ahí. Más si, por ejemplo, vienen sin tirar dados en toda la partida, como para sí. agregarle, bueno, está bien, sentí el peso del dado en la mano y usarlo una vez, que sé que también es divertido. No, total, total. Pero por eso mismo digo, esto que acabas de decir es agregarle consecuencias narrativas. Hmm. Eso es a lo que me refiero. Cuando tú haces algo muchas veces y vas a pifiar porque sí, pues no tiene sentido. Por ejemplo, en los combates tienes que lanzar dados porque no siempre vas a pelear igual porque tienes la habilidad de tu enemigo. Y ahí cambia la cosa. Hmm. Pero digamos que tú estás entrenando contra un árbol, como siempre, y hacerle lanzar para que otra vez se te rompa la espada, pues es como una y otra vez va a volver a pasar y le vas a dar pie a una pifia. A menos que yo quiera, porque es que resulta que la persona que te gusta te está mirando y quiero que lances a ver si lo haces bien o si pifias, porque narrativamente sí tiene una consecuencia grande. Pero si yo te hago lanzar una y otra vez por lo mismo, eventualmente por probabilidades vas a pifiar o vas a tener un gran éxito que no va a servir para nada, que Claro. es lo mismo. Pensemos en D&D, el 20 no sale tan seguido y te estoy haciendo lanzar un 20 para algo que no valía la pena. Cuando a mí me pasa eso en tiradas que no son tan significativas narrativamente, yo les doy a ellos una ventaja para lo siguiente. Les digo, en este momento estás tan despierto Hmm. que tu cerebro está así como muy pendiente de esto, te va a regalar una ventaja para el siguiente lanzamiento porque este 20 vale. Porque va a pasar algo, porque de verdad en este instante tu cerebro se despertó y dijo, ok, acá están pasando muchas cosas. Así como cuando tienes una pifia te puede dar una desventaja, porque efectivamente te levantaste del lado izquierdo, estás medio adormilado, te tropezaste con la mesita de noche y estás caminando torpemente, porque necesitaba esta cuestión narrativa de algo que está pasando. Hay algunos sistemas como Fate que utilizan esto, ¿no? Por ejemplo, si vos haces un éxito que sobrepasa cierta cantidad de éxitos, te queda un stat positivo para las siguientes tiradas relacionadas a eso que te salió bien. No sé, por ejemplo, estás en una furia narrativa y estás escribiendo más páginas de lo normal. Vos habitualmente cuando te pones a escribir, escribís 2 páginas, pero te salió tan bueno el capítulo que estás escribiendo hoy que escribiste 5, 6, 7. Y cada vez que te pones a escribir más, mejores cosas te salen. Y entonces por un tiempo tenés como esa cuestión positiva. Y me parece que está bueno para agregarlo a juegos que no lo tienen, como por ejemplo Dungeons and Dragons, ¿no? Le pegaste un crítico al tipo, lo mataste. Bueno, pero estás entusiasmado por la sed del combate y al próximo que vayas a atacarlo tenés una ventajita, tenés un algo adicional que te permite combatir mejor. Sí, 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 tal cual. En Fate me gusta mucho eso, los aspectos circunstanciales que uno genera y toda la cosa.
Y yo trato de incorporar eso mucho con juegos que son un poquito más mecánicos, mecánica más restringida como Dungeons and Dragons, para darle libertad narrativa a los jugadores. Y mete tu narrativa dentro del mundo, que algo cambie. Y lo que tú decías ahorita también de lanzar el dado, por lo menos al final, por lo menos para algo, es muy bonito. Ayer, de hecho, me pasó una partida que iba una Drow con un enano en el caballo. Y, o sea, el enano iba a manejar, iba a conducir el caballo, la Drow le dijo que no. Pero la Drow, de hecho, no sabía conducir el caballo. Entonces hizo un lanzamiento para ver cómo les iba. No fue tan mal. Pero cuando van a llegar, pues además están huyendo de una tormenta. Les digo, hagan el último lanzamiento simplemente para ver si llegan bien y pueden frenar el caballo. Entonces, claro, fue la risa de todos, sacó apenas lo que tenía que sacar y fue muy bien, pero yo les dije, es que esta es la posibilidad de que de repente vean un caballo sin personas y hacia un lado colgando el enano y hacia el otro lado colgando la droga. Y eso se vuelve narrativamente maravilloso para el grupo, porque todos van a ver así, ok, allá van los otros dos. No pasó, pero el lanzamiento justamente era eso. No, de resto no iba a tener mayor implicación. Si hubiera sacado un 20, pues hubiera podido salirse de un mortal y que el caballo quedara de una vez en el establo. Lo que ellos quisieran narrarlo, se los dejo narrar. Pero justamente valía la pena darles el espacio que narrativamente algo pasara. Y con las pifias siempre les digo, hay que ser ridículamente divertidos con las pifias porque eso se vuelve memorable. Allá uno siempre va a recordar ese momento de maldición. Y todo iba tan bien hasta que pifió, todo iba tan bien hasta que este personaje, o sea, ya en adelante perdió credibilidad y se vuelve bonito para todo el grupo. Además, también está bueno que las tiradas tengan peso, ¿no? No que sea el botón que apretás un montón de veces hasta que sale bien o hasta que sale tan mal que dejas de apretar el botón. Sino que cada vez que vos hagas una tirada, tenga una consecuencia importante dentro de la historia. Si vos tirás para avistar y el otro tira para avistar y el otro tira para avistar y a todos les salió mal, entonces volvés a tirar a avistar y avistar y avistar hasta que sale bien, entonces no tiene gracia la acción, no tiene peso dentro de la historia. Les salió mal, ¿no? Solamente uno puede ver esto porque tiene como, no sé, tiene las habilidades necesarias. Es el único que ve en la oscuridad, entonces es el único que puede llegar a ver lo que está pasando. Le salió mal, no lo vio. Y como jugador también, a veces hay que decir, bueno, si él no lo ve, que es el ranger, ¿no? El cazador, el que está atento a todas las cosas. Yo, que soy un maguito, que se está comiendo un libro cada vez que no le prestan atención, no lo voy a ver. Por más que los dados después me pueden llegar a dar una buena tirada a mí por sobre el explorador, ¿no? Pero narrativamente quizás es mejor que solamente él haga la tirada y que si le sale mal a él, nos salga mal a todos como grupo. Sí, eso también es muy bonito, cuando le pones el peso a alguien de, este lanzamiento es únicamente para esta persona y todos, ok, hazlo bien. La tensión del momento. En mis videos yo acostumbro mucho decirles que nunca lancen dados sin decirme, porque pues yo sé que se empieza a volver como esta pequeña mala costumbre de acaba mi percepción. ¿Y para qué? Porque quiero ver quién en la habitación. Y por lo que te decía, yo siempre les digo, te lo voy a describir y hazme un lanzamiento a ver si ves que hay algo más. Y este algo más lo pongo también como, y esa es una forma de encarrilamiento, porque le estás dando un indicio de que tal vez haya algo más, y ya verá el personaje si quiere actuar acorde o no. Pero es un poco disimulado. Y en la mesa me gusta mucho cuando yo les digo a todos, todos van a lanzar percepción. Es la pregunta, ¿todos? Uy, eso quiere decir que es algo muy importante y que si todos fallan va a estar terrible y se vuelve un generador de tensión porque no siempre les pido a todos el mismo lanzamiento. Entonces, claro, cuando vienen estas tiradas grupales también se vuelve algo, wow, ¿qué irá a pasar? Y claro, van lanzando uno por uno, 10 9 10 9 y es como, ok, queda en ti, y le van dando a la última persona como la potestad de ojalá tú la saques bien. Y se vuelve bonito el tema, porque ya te imaginas el grupo explorando, todos mirando con paranoia, a ver qué se acerca y resulta que no hay nada, porque finalmente todos fallaron. Pero para los jugadores se genera tensión, 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 y de pronto te sirve como narrador, como la sueltas. Pero sí, yo creo que cada lanzamiento debe tener un objetivo puntual, así sea narrativa corta, de comedia, el comic relief,
o simplemente un cierre que necesitamos darle y al final vas a hacer un lanzamiento para darte cuenta que detrás de ustedes venía este jinete que pensaron que se había muerto, viene inconsciente y el caballo lo está trayendo y es con lo que cerramos y tremendo cliffhanger, pero debe tener un objetivo cada lanzamiento que se hace. Si no, tal cual lo que tú dices, se vuelve en serio como una y otra vez y otra vez. Y a mí me ha tocado quitarle esa costumbre a algunos jugadores, que es, estaba jugando y a cada rato yo veo lanzamientos en el Roll 20. Y yo, ¿y esto qué fue? No, quiero hacer un conocimiento arcano. Dime qué quieres saber. No, tal cosa, saqué 12. Cuéntame qué quieres saber. Saqué tanto en atletismo. Yo, ¿pero qué quieres hacer? Antes de piensa primero qué quieres hacer antes de saber que también lo hiciste, porque Claro. Bueno, estás adelantando la narrativa. con lo que más suele pasar eso es con percepción y con ocultarse. Creo que son Sí. las dos que más agarran y uso para percibir. Sí. Agarrás una percepción y la tirás a ver qué pasa. No es un botón, no es que vos apretás el botón y sale una onda expansiva que te hace percibir cosas. Si vos no estás prestando atención, no vas a notar nada. Pero si querés prestar atención, decime a qué prestas atención. ¿Qué estás buscando? ¿Estás tratando de, o sea, agudizás el oído para escuchar a ver si hay alguien alrededor tuyo? ¿Te sale lo suficientemente bien como para distinguir una criatura amigable de una que puede ser enemiga? ¿Estás viendo? ¿Estás viendo qué es lo que hay a lo lejos? ¿Percibís brillos o cosas así? ¿O simplemente estás apretando a ver si sale algo? Y ahí es donde ya a mí esas tiradas prefiero decirle, bueno, no se gasten. Si va a pasar algo, yo les aviso y ustedes, o si tienen alguna idea, como decir, no, decime qué es lo que querés hacer y después vemos si requiere tirada o no, porque a veces por ahí no requiere tirada. Es el elefante, viste, en el ascensor. El elefante está ahí, no necesitas tirada para verlo. Pero algunos no se Sí, prefieren como averiguar sí. intenciones, a ver si el elefante es malo. Eh, A mí me da risa porque yo a veces juego con eso y les digo, ok, ¿qué quieres lanzar? Lánzalo. No pasa nada. Bueno, ahora quiero saber si con Arcano tiene tal cosa. No, es una puerta, pero que de hecho esa vez sí me gustó mucho, que era como que todos intentando abrir la puerta y mostraba cada clase cómo intentaba abrirla y al final simplemente tenían que girar la perilla para sí, abrir. sí. Dije, esto es muy grupo cualquiera, porque a veces en serio empiezan como, y quiero lanzar observar para ver si no hay trampas, y quiero lanzar esto para ver si, y quiero tal cosa, y hago el hechizo y no hay nada. Entiendo que les he construido paranoia, sé que es parte de culpa mía, pero a la vez necesitan alguien del grupo que tome la valentía de hacer algo distinto. Entonces, cuando empiezan a lanzar mucho también, yo les digo, no, te das cuenta que la puerta está hecho entreabierta, se puede abrir, no sé qué, no sé qué. No tienes que lanzar nada más. Pero sí, se empieza a volver una y otra vez y Además, bueno, quizás haya algunos máster que vuelven, que los hacen tirar sin decirle que tiran, ¿no? Y si sale mal, las consecuencias son demasiado negativas y eso termina como asustando a los jugadores después y se vuelven como precavidos por demás, ¿no? O sí. sea, por lo que me contás, tenés jugadores así y a mí me ha tocado tener jugadores así y también viene por esta misma cosa, ¿no? De decirle, bueno, haz una tirada. ¿Para qué? No sabes. Si sale mal, de repente, pues, explota todo. Si sale bien, no pasó nada. Y es como también cuando no narras claramente o cuando haces demasiada de esas tiradas ambiguas, los jugadores como que se malacostumbran y empiezan a tener como una mala percepción de las tiradas. Entonces piensan que cada tirada que hagan puede tener unas consecuencias fatales. Sí, claro. Y, Pero uno y como narrador tiene una responsabilidad grandísima también de cómo empiezan a percibir el juego los jugadores. Eso sí es completamente claro y sobre todo el objetivo de cada tirada. Por eso digo que es importante tenerlo en cuenta. A mí, por ejemplo, me gusta decirles, va este lanzamiento, digamos que lo único es que si sacas mucho puede ser algo muy bueno para el grupo, si no, no va a pasar nada grave. Y ya, están como, uy, vamos a darle toda la fuerza a sacar algo alto. Y le digo, es porque es muy difícil, la verdad, pero te voy a dar la oportunidad de que de pronto en algún momento sepas algo importante. En otros casos sí les digo, bueno, lo único es que no pifies, y ya todos saben que si le digo que no pifies es porque puede pasar algo terriblísimo donde salga esa. Y a veces les da mal genio porque dicen que eso es que la palabra del máster, porque casi siempre que digo no pifies,
toma la pifia, llega ahí clarita la pifia. Pero se sabe que hay un objetivo, que es como, no te estoy simplemente tratando de asustar. Cuando comencé, muchas veces sí lo hacía. Mm. Hacía lanzamientos simplemente, lanzamientos detrás de pantalla para asustar. Pero poco a poco fui entendiendo un poco más el objetivo y ya yo siento que he cambiado un montón ese tipo de cosas y ya uno construye tensión a partir de otras cosas. Sí, creo que uno también cuando empieza a masterear, más en la época en la que nosotros empezamos a masterear, que no había tanto tutorial de internet, no había creadores de contenido, ni un espacio donde se hablara de rol abiertamente, al que pudieras recurrir. A todos nos pasó como máster primerizos de tener un montón de estos vicios de los que ahora renegamos, ¿no? Sí, A ver, yo también tuve así mis tiradas de decirle, bueno, tira, ¿te salió un uno? Ah, bueno, de repente te volviste tetrapléjico. ¿Por qué? Y bueno, porque te sacaste un uno. Y pero no tiene sentido, bueno, pero te salió un uno. Te salió un 20. Ah, te volviste Superman. ¿Por qué? A medida que vas aprendiendo a narrar, te das cuenta de que, claro, el 20 ni es tan favorable, ni el uno es tan negativo. Tiene que ver más con las consecuencias dentro de la historia. Y ¿cómo se dice? Y un uno en donde tu personaje no le pasó mucho, narrativamente puede haber sido muy terrible también. Escuchaste mal. No es que pasó algo, no es que te volviste sordo de repente, escuchaste mal. sí, tal Narrativamente cual. eso puede tener un peso mucho más grave que haberte vuelto sordo. O sea, por ese segundo, ¿no? Claro, claro. Yo alguna vez hice un video, si no estoy mal, en TikTok explicando esto y me gustó porque generó conversaciones y era que yo les decía, les voy a explicar realmente cómo veo yo 21, ¿no? Porque va desde la capacidad de tu personaje más no de las consecuencias del universo. O Mm, sea, no es que venga un dios y te vas a pichar porque sacaste uno, ni te vas a convertir tal cual como tú dices, el ser más poderoso. Y les pongo el ejemplo muy simple, vas a rendir un examen. El último examen de semestre, de este depende básicamente que te vaya bien este año o simplemente tienes que repetir, sea universidad o lo que sea. Y resulta que no estudiaste, así que en este momento acabas de disminuir lo que sería tu capacidad de inteligencia porque no lo estudiaste. Cuando vas a responder todo, puedes lanzar un dado. El uno es que sencillamente tu mente de verdad quedó en blanco y vas a tener tu cero. Ya, o sea, el uno es claro. que como no estudiaste y no tienes preparación, se te olvidó y ya sabes que las consecuencias a repetir completamente el año. Pero un 20 no quiere decir que tengas información que no metiste en tu cabeza porque igual no estudiaste Claro. y no de repente maravillosamente tu cerebro se conecta a internet y tienes información que nunca la habías leído ni de repente tienes memoria idética que te vas a recordar cuando viste este pedacito del párrafo del libro, pero sí posiblemente te va a dar unas mejores probabilidades de seleccionar algunas respuestas que sí recuerdas y las otras aleatorias y vamos a ver el porcentaje de qué tanto lograste. Y te da una capacidad narrativa de decir, ok, es como puedo señalar todas las B a ver si logro tener la mitad La... del examen bien respondido. Entonces ya con eso cambia la noción, porque no es que el uno, les decía yo, no es que te van a expulsar del colegio, de la universidad, no es que vayan a llegar acá a la policía a llevarte porque sacaste uno, no. No existe esa capacidad del universo para dañarte porque depende de tus posibilidades, ni tampoco es que te vayan a elogiar y ahora tienes una beca de por vida porque sacaste un 20, No, claro. porque pues, están tus posibilidades. Ay, Y claro, cuando se cierra eso, hay gente que siente que cambia un poco la percepción de diversión, pero yo siento que además te da un montón de posibilidades distintas a cómo interpretas cada acción y cada lanzamiento que claro, haces. también. Es que, sí, a ver, si vos pensás que el 20 te puede dar todo lo que querés, entonces también te volvés un poco más ambicioso con las tiradas. Por ahí tiradas en las que no te arriesgarías normalmente, decís, bueno, ya fue, la hago. Total, si me sale 20, lo consigo. Y no es así. O sea, a veces el 20 es no fallar tanto, Sí, pero fallas igual. Me pasó. Esta es una anécdota que quizá que cuente en otro momento, seguramente. Pero para hacerla corta, nuestros jugadores, nuestros personajes estaban en otro país, ¿no? Estaban en un país en el que no conocían el idioma y uno de los jugadores que no tenía ningún conocimiento del idioma, con un 20 logró decir una frase como para que lo entiendan y que no lo traten de enemigo.
Está bien, sacó un 20. Él estaba queriendo explicar de que era la mejor persona para resolver esa situación en ese momento. Lo que logró decir es, mi nombre es tanto, tengo esta especialidad, yo sé hacer esto. Y le dijeron, no. O sea, no sos de acá, nadie te conoce, no te vamos a dejar, tipo, no sé, sos policía. Si vas a otro país, no te van a decir, vos sos policía, buenísimo. También puedes ser policía acá. No, te van a decir, no te metas. No, pero pará, yo soy el mejor doctor del mundo. No te metas. Está actuando nuestro doctor de nuestro país, haciendo nuestras cosas. No te conocemos, no sabemos quién sos. Tu 20 no logra todo. Si de repente no había ningún doctor en el mundo y justo vos eras el único que estaba ahí, bueno, quizás te dan el paso para que vos asistas. Si es una emergencia muy grave, quizás te pidan ayuda a vos. Pero cuando es una situación controlada, ahí en ese caso el 20 era para no fallar tanto. Pero fallar, ya estaba dictado que iba a fallar el personaje, por la misma historia, ¿no? Y por el mismo contexto de la historia. Claro. Em, Claro, por eso es que hay que dimensionarlo y el mundo no va a moverse simplemente porque sacaste algo en un dado. Es súper importante. Hay juegos que te lo permiten, hay juegos que no. Hay juegos que se te pueden dar yo algunas jugué del filo del Imperio de Star Wars y las consecuencias narrativas de las proezas cambiaban cosas de la historia. sí, Entonces te ponían en ese papel de, ok, entonces se retrasó el caza que nos viene, se va a retrasar porque hay una tormenta. Lo puedes hacer, claro. pero es la agenda narrativa del juego y ahí uno empieza a dimensionar también que asimismo las pifias pueden hacer que el universo complote con que te vaya mal y uno también se empieza a cuidar mucho y a curarse en salud con cada decisión que toma. Bueno, creo que en Coriolis, si no me confundo, vos cada vez que sacás pifias, le das dados oscuros al máster, que los puede usar como para agregar enemigos o perjudicarte en ciertas acciones. Al mismo tiempo, cuando sacás muchos éxitos, le podés reducir los dados oscuros. Había una cuestión medio así. O lo mismo en Hora de Aventura, que vos por cada éxito que tengas, superiores a los que necesitas para completar la acción, podés narrar la escena siguiente y podés completar y pueden aparecer personajes o podés hacer que algo explote o que vengan personajes nuevos o que la realidad cambie por completo. Pero también forma parte de el estilo de narración de ese juego. No funciona así en todos. Sí, Eh, yo creo que por eso es importante mucho entender el juego que estás jugando, porque y es otra cosa, cuando uno empieza a jugar otros juegos también te vas quitando las mañas de los juegos sí, tradicionales. claro, claro, claro. Entonces, Dragons es muy bonito, me gusta mucho, le tengo mucho cariño, pero te llena de un montón de mallas narrativas porque viene con una mecánica súper restrictiva de un juego que tiene una mecánica muy particular. Por ejemplo, el imaginarte la magia es una magia específica para esto. Y si después de eso te vas a jugar Mago de la Ascensión, de repente te das cuenta que el mundo es completamente diferente, que no hay reglas para la magia más allá que tener una hilación narrativa. Entonces uno te expande, pero a la vez esto te alimenta para cuando vuelves de nuevo a jugar juegos tradicionales y hacerlos un poco más narrativos. Entonces, sí, es una forma de ir y venir, es bastante bonito por ese lado empezar a entender justo eso. Y yo creo que una de las cosas que más me ha gustado de todo este proceso durante pandemia, de rol en casa y demás, primero es escuchar a otras personas, como decían por ahí, que uno aprende viendo a otras personas jugar, exponerme a otros acentos, exponerme a otros narradores, exponerme a otros juegos. Yo creo que eso sí que ha nutrido muchísimo mi narrativa, porque claro, tener jugadores novatos que primera vez que toman su personaje y de repente es como si se hubieran metido en este mecha y supieran cómo manejarlo de lado a lado y es como, wow, qué persona tan altamente narrativa y tomar a un narrador que lleva 20 años narrando y que al jugar no te mueve la historia y tener que enfrentarte con eso, esos contrapesos nutren la narrativa un montón Claro, y me además parece muy divertido. tiene que ver mucho con los vicios que nos vamos generando nosotros mismos al jugar, ¿no? Si jugás 30 años con el mismo grupo de juego, posiblemente cuando salgas de ese grupo y juegues con otras personas, te va a resultar todo nuevo. Y hasta seguramente incómodo porque jugabas de otra forma. Exponerte todo el tiempo a jugadores novatos
o a gente con la que vos habitualmente no jugás, también cambia la perspectiva a la hora de narrar historias. Me ha pasado mucho, o sea, yo mis primeros 5 o 6 años de juego, quizás los primeros, sí, los primeros 5 o 6, solamente jugué con el mismo grupo y con todos chabones, con todos hombres. Claro, cuando empezaron a agregarse mujeres a nuestras mesas, había un algo distinto. No sabría especificarte qué, porque quizás la diferencia es sutil, ¿no? Pero la forma de resolver los conflictos, la forma de encarar las charlas, las conversaciones con los NPC eran distintas. Si me decís específicamente qué había pasado, qué había cambiado, no sé. Era muy sutil la diferencia, pero era diferente. Y lo Mm. notaba. Y así pasa lo mismo cuando jugás con una persona mayor que vos, con una persona menor que vos, con todas personas nuevas. De repente la forma de contar la historia se cambia por completo. Bien, como para ir cerrando, contanos un poco de los proyectos que tenés en Rol en Casa. Pues ahorita viene el llamado aguinaldo rolero, aguinaldo del tema de regalo de Navidad, que es algo que yo sé que en algunos lados se siente más un poco laboral, pero el aguinaldo en general viene con tradición como un regalo, así que es el último evento como regalo, el 10 de diciembre. Es muy familiar, la idea es que tenemos unas charlas, ahí estás también invitado, Sani, si quieres participar, porque mi plan es tener 3 charlas durante el día con distintas personas. Y ya hay varias personas inscritas. Un tema sobre cómo narrar rol en familia, porque sé que hay muchas familias que quieren vincular a sus hijos, ya hay muchas que lo están haciendo, entonces cómo darles pautas, qué juegos pueden servir, de manera muy, muy navideña el asunto. Otra es hablar de planes del próximo año, entonces también es un espacio que le estoy dando a comunidades si quieren pasarse un ratico y contarnos, hey, vean que el otro año venimos con esto y esto, suscríbanse a este canal que vamos a tener partidas transmitidas, lo que venga, como para que todos tengamos un pequeño abrebocas de qué vendrá el 2023 para las comunidades en general. Y el otro tema era sobre, se me olvidó ahorita, ya te lo digo que por acá tengo la lista. Y aparte de eso van a haber 9 mesas de rol con temática familiar. Es decir, que si de pronto alguien quiere probar por primera vez y de pronto quiere ir a narrar a su casa, puede hacerlo acá con esta temática. Ah, ya, el otro tema es de cómo celebramos la Navidad en español y es un poquito más de hablar entre nosotros, qué cosas esperan para celebrar a nivel de rol finalizando el año. De nuevo, es una charla súper, súper amena, más dejando un poco de lado la parte incluso de rol y de que hablemos de temas específicos de rol, hablemos de cómo nos fue este año, de qué ha pasado, qué cosas vienen. Esa es como la última invitación que hay. Para el otro año viene el nuevo Festival del Horror, que ya lo estoy preparando, que es este festival de 4 días de juegos de terror y horror a nivel hispano. Nos fue muy bien este año y la verdad es que el otro año quisiera tener muchas más comunidades unidas porque pensé que era algo que iba a ser del nicho del nicho. O sea, Mm, la gente que juega rol y la gente que le juega terror y acá salimos un pedacito y resulta que era como algo que llamaría yo el macro nicho porque es muchísima gente que se empezó a vincular, mucha gente que le gusta el terror a nivel de películas y series que nunca jugó rol y quiso llegar y claro. mucha gente que le gusta los juegos de rol y nunca se han arriesgado a jugar juegos de horror y se acercaron, entonces Mm, se generó una cosa muy bonita. Además, también se desmitificó un poco la parte de que el terror tiene ciertas características. De hecho, se vuelve como un juego distinto que genera otras habilidades tanto en narradores como jugadores. Y nada, pues el otro año igual, Rol en Casa sigue siendo una comunidad de comunidades. Es un espacio donde vienen personas que hablen español y que quieran jugar rol y aprender a jugar rol. Y la idea es potenciar muchas comunidades locales, porque yo le digo a la gente, o sea, pues tenemos muchísima gente en Argentina, por ejemplo, sí, sí, sí. pero es distinto poderlos mandar a Cataca a jugar en físico un día y de pronto hay personas que quieran jugar solo con personas que hablen localmente y que puedan conocer de cierta manera, pues buenísimo poder potenciar la comunidad local o en Chile igual, o en Argentina, en Argentina, España, Chile, Colombia, Venezuela, pero pues igual, a medida que eso pasa, Rol en Casa sigue creciendo porque finalmente la gente sigue llegando, entonces parte de esto es podernos vincular mucho más con las comunidades locales y las comunidades latinoamericanas para hacer proyectos en conjunto, que sería lo ideal, poder seguirnos escuchando distintos acentos, Mm, seguir creando contenido también
y yo creo que dentro de eso de contenido vendrá mucho más contenido de la escuela de rol, que sí fue algo que gustó mucho. Y es básicamente enseñar a la gente desde narrativa, de nuevo, menos mecánica, más narrativa, cómo puedes empezar a rolear sin sentirte ridículo desde el comienzo. Y eso es bastante, bastante bonito para las personas más novatas. Bueno, de hecho, la escuelita de rol me he pasado en algunos capítulos a ver que estaban y me ha servido mucho como para asentar conocimientos y aprender cosas nuevas, porque uno nunca deja de aprender. Ya que mencionabas a Kataka, les quiero decir a todos los que estén viendo el vivo y los que vean el video después, que nosotros tenemos una promoción con Akataka si se acercan al local y dicen que van de parte de la fragua del conejo, tienen un 10% de descuento en la compra de cualquier material, siempre y cuando sea en efectivo o en transferencia. Me olvidaba de una pregunta súper importante, que es la que le hacemos a todos los invitados, que es si agregás algo de Colombia en tus juegos de rol. ¿Solés agregar cosas que están relacionadas con Colombia o con tu contexto a las partidas en las que jugás? Casi no, la verdad. Para mí los juegos de rol es como abstraerme de mi propia realidad, Hmm. salirme un poco de lo que tengo. Entonces, por ejemplo, a mí no me gusta jugar casi o narrar casi cosas en época contemporánea, justamente porque me gusta más como el entorno fantástico ficcional. Hmm. Puedo narrar algo que pasó acá, pero que pasó acá hace 200 años, tal vez. Me interesaría mucho más de la historia. En algún momento un amigo narró algo que era como 1890 en Bogotá, pero pues en esa época eso de pronto, pero contemporáneo no. Lo que yo agrego más de acá es que, bueno, una cosa con la que yo me eduqué es que Bogotá tiene un acento ligeramente neutral, Hmm. aunque tenemos claramente una particularidad en la jerga. Hmm. Y lo que yo he hecho con Rol en Casa y trato de hacer mucho es tratar de entender las diferentes formas de hablar de cada país, la forma que se refieren con muchas cosas, y yo he tratado de tener y mantener una neutralidad cuando estoy narrando Hmm. y de generar casi una traducción simultánea, porque me pasó al comienzo que se generaban algunos malentendidos con algunas palabras. Sí, sí, sí. Entonces escuchaba que alguien decía algo y yo inmediatamente me acostumbré a traducirla. Esto significa tal cosa, o yo estoy diciendo algo y doy tres sinónimos antes de que dé pie a las risas o antes de que dé pie a que todo se vaya a otro lado, porque ya al comienzo tuve esa exposición. Así que de pronto lo que yo puedo dar de acá es tratar de mantener. No digo que tengamos un acento neutral, jamás he creído eso, pero sí es algo, un mito que siempre existe por acá, que supuestamente en Bogotá, Colombia, se tiene un acento neutral. Me gusta es tratar de llevar eso hacia la forma en que narro, mantener una neutralidad para que Hmm. las personas además se sienten como más cercanas, sino como a veces es raro escuchar a alguien que tiene un acento muy, muy, muy cerrado de algún lugar y que no le entiendes muchas de las expresiones locales, sino es como preguntando cada 3 minutos. Eso. Pero digamos que de contexto local, contexto cultural, más allá de pronto que yo he aprendido, no traigo nada de Colombia, Colombia a mis partidas. No, bueno, también crear contenido te hace un poco despojarte de tus regionalismos. ¿No? A mí a veces me pasa, trato de no hacerlo Sí, con algunas palabras específicas, pero cuando estoy explicando algo, trato de explicarlo de la forma más entendible posible para todos los que estén viendo. Entonces, sin quitar expresiones propias argentinas, trato de todo lo que es data dura, explicarla de una forma que cada persona que vea la pueda entender para no excluir a nadie, ¿no? De alguna forma. sí, no, y me ha pasado, es que veo gente, tenía una mesa a un amigo de acá que vive en Medellín, y en Medellín él tiene una forma de hablar muy particular, con unos términos que realmente no se explican si no puedes, o sea, si no los traduces, no hay forma de entenderlos Claro. simplemente por cómo suenan. Y tenía un amigo en Venezuela, tenía una amiga en Chile, tenía un amigo en Argentina, creo que era en Tierra de Fuego, si no estoy mal, que estaba él, y había alguien en Buenos Aires y había una persona en México. Parece un chiste hablando de cada persona, de cada lugar. Y en un momento estábamos hablando y me acuerdo mucho que mi amigo cada vez que decía algo me tocaba interceder porque yo decía, ellos no van a entender y efectivamente había partes que no entendía lo que él decía, pero entonces de repente hablaba la chica de Chile y pasaba exactamente lo mismo. Me tocaba a veces incluso hasta preguntar y se vuelve divertido, pero tal cual. Entre más uno hace contenido, más uno intenta mediar con la gente, como de mantener una parte estándar para que nadie se pierda el chiste o para que no se pierda la intención de lo que está pasando.
creo que además ha sido uno de los grandes aprendizajes también de todo esto. El entender que a veces las personas, en serio, por contexto, van a interpretar la idea de una manera completamente distinta, a menos que use las palabras correctas. Claro. Bueno, acá en Argentina, o por lo menos en Buenos Aires, eh, es muy común insultar de manera amistosa. Y eso en otros países es sumamente agresivo. No, yo conocí un colombiano de Cali que también insultaba muchísimo y que todos lo tomaban como alguien súper desagradable y en realidad era una persona, te estaba tratando de demostrar su cariño en base a insultarte. Sí, uff. Sí, al comienzo pasó también con un amigo de Cali, con un amigo de Barranquilla. Y no, sí, nos pasaba, nos pasaba. Y de hecho, en algún momento creo que alguien de Argentina en un momento nos pidió disculpas si llegaba a ser insultante o algo. Y yo, no te preocupes. Creo que de hecho no te tenemos que pedir disculpas a ti porque lo que vas a escuchar va a ser raro, pero yo voy a estar acá mediando. Pero es bonito también eso te nutre el rol, así a veces la gente no lo crea, nutre muchísimo el rol. Sí, 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 definitivamente. Bueno, muchísimas gracias Camilo por pasarte por la fragua del conejo. Tomo la invitación para ir a rol en casa. Cuando digas conejo, yo salto. Así que nada, bueno, muchísimas gracias por pasar. No, muchas gracias a ti, en serio, creo que estas charlas además son necesarias, conocernos también entre comunidades, conocer entre creadores de contenido, y me divertí mucho. Esperemos entonces una próxima del otro año para vernos, y ahí te estaré avisando para lo de final de año en diciembre. Me encantaría, me encantaría. Bueno, muchísimas gracias Camilo. Chau, chau. Chao. Bueno, gente, nos extendimos un poquito más de lo normal. También un poco porque perdí la noción del tiempo al principio. Empezamos un poquito tarde. Este, los que hayan llegado tarde, no se preocupen. Ahora corto el video y ya empiezo a preparar las cosas para subirlo a YouTube. Así que mañana, 5 o 6 de la tarde, ya va a estar subido. No se preocupen si no pueden enganchar la charla completa. También recordarles que están todas las charlas que tuvimos hasta ahora en nuestro canal de YouTube. Desde la de Caligades hasta Camilo, están todas. Las 11 charlas. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, ahora mismo estoy retomando charlas viejas y recortando y haciendo clips para TikTok para ver los mejores momentos o las cosas más divertidas de cada una. Recuerden, yo ahora corto el video, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a empezar la transmisión en unos minutitos, más que nada para ir al baño, recargar el mate, etcétera, etcétera. Así que quédense por acá que ya vamos a seguir con nuestra programación habitual y vamos a estar dibujando un poquito, ¿sí? ¿Les parece? Así que, sin nada más que agregar, mi nombre es Sanis, esta es la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Muchísimo gusto de que estén acá y no se vayan, que ya continuamos.